ya no presenta. Muy bien, ahí estamos entonces. Miren, vamos a ver la teoría celular y los organelos de la célula. Cuando nosotros hablamos de la célula, estamos hablando de la unidad básica funcional de todo ser vivo. Muy bien, y cuando nos referimos a los organelos de la célula, vamos a hablar como si la célula fuera un organismo propio, en donde esos órganos que tienen cumplen una función específica. Muy bien. Cuando hablamos de la teoría celular, es una descripción que se hizo con base a experimentos que se desarrollaron hasta establecer una teoría. Esa se llama teoría celular. ¿Qué establece la teoría celular? Que todos los organismos vivos estamos formados por células. Y les voy a presentar la siguiente diapositiva. La observan, ahí donde dice teoría celular. Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la teoría celular, hablamos de aportes significativos que realizaron varios científicos desde 1665 hasta 1855. Ellos establecieron descubrimientos importantes para llegar a la gran conclusión que todos los organismos vivos estamos formados por células. El primero fue Robert Hooke, el primero en observar lo que él llamaba en ese tiempo celdas. Miren, este fue Robert Hooke y esta fue la imagen que él observó. Fue la primera persona en poder observar una célula. En aquel momento no le llamó célula, sino que le llamaba celda, porque tenía lo que era la forma como de un panal, de abejas que estaba formado por pequeñas celdas. Luego, en 1774, Antonio van Leeuwenhoek es quien crea las primeras formas de microscopio y observa lo que es en una gota de agua pequeños microorganismos. Esos microorganismos, según Antonio Leeuwenhoek, eran los primeros organismos que se descubrían y por eso su aporte fue tan significativo. Él fue uno de los primeros en observar los microorganismos. Luego, en 1831, lo que es Robert Brown descubre que lo que son las células vegetales estaban formadas por un núcleo. Él descubre el núcleo de la célula. Muy bien, en 1838, Johannes Purkinje denomina o descubre que la célula contenía un líquido, estaba llena de líquido. A ese líquido, pues, es el líquido del citoplasma, ¿verdad? Entonces él descubre ese líquido. El protoplasma, que es el líquido que se encuentra llena la célula. En 1838 también Matthias Schleiden y Theodor Schwann, ellos sí establecen la base principal de la teoría celular. Matthias Schleiden descubre que los vegetales están formados por células y Teodoro Schwann, miren, un año después, también descubre que los animales se encuentran formados por células. Este es el primer gran aporte significativo desde las primeras visiones de la célula realizada por Robert Hooke a lo que fue la teoría celular. Y luego Rudolf Virchow, quien descubre que todas las células se reproducen. ¿Y qué significa esto? Que una célula proviene de otra célula ya existente. Entonces, todo esto enmarcado, surge ya lo que es la teoría celular, que establece que todos los seres vivos nos encontramos formados por células, ya sean animales, ya sean plantas, bacterias, todos los seres vivos nos encontramos formados por células. Muy bien, ¿preguntas? Muy bien. Y ahora vamos a hablar de los dos tipos de células principales. Según su estructura, nosotros podemos encontrar dos tipos de célula. Una que es la célula procariota, que son las células primitivas, y la otra son las células eucariotas.
¿Qué significa la palabra procariota? Vamos a ver ahí quién se acuerda. ¿Qué significa? Es unicelular. Es muy bien, ¿verdad? Los organismos Que no tiene unicelulares están núcleo. formados de estas células. ¿Qué más? ¿Qué significa procariota? Es una célula sin núcleo. Excelente. Las procariotas son células que no poseen núcleo, poseen ribosomas que son los encargados de la síntesis de proteínas, de preparar aminoácidos y sintetizar proteínas. Y lo principal, su núcleo no tiene núcleo, sino que su ADN en forma de cromatina se encuentra disperso en el citoplasma, ¿sí? Poseen membrana celular, poseen pared celular, poseen un flagelo para poder movilizarse, ¿verdad? Muy bien, ¿y cuál es la diferencia de la célula eucariota? ¿Qué significa eucariota? Eucariota. Es pluricelular y posee núcleo. Ajá, muy bien. Los organismos pluricelulares y algunos protistas poseen lo que es la célula eucariota. Eucariota significa núcleo verdadero. Y si ustedes se fijan, esta célula sí posee un núcleo. Posee un núcleo, posee lo que es la membrana celular, posee ya organelos más definidos, ¿verdad? Y más especializados. Esa es la diferencia entre la procariota y la eucariota. El ADN se encuentra dentro del núcleo en forma, escriban ahí, se encuentra en el núcleo en forma de cromatina y en forma de cromosoma cuando se realiza lo que es la reproducción celular, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Y dentro de las células eucariotas, miren, dentro de las células eucariotas tenemos dos tipos. Una que es la célula animal y otra que es la célula vegetal. ¿Las observan ambas? No, profe, no se ve. No se ve ahorita. Vamos a ver si ahorita ya se mira. ¿Ahora? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Miran la otra? ¿Sí? Se ve el animal. Ah, bueno, vamos a definir entonces las partes más importantes de lo que es la célula animal. Tenemos un núcleo, tenemos una membrana plasmática, que es la que se encuentra alrededor de la célula. Ahorita solo vamos a identificar los organelos porque vamos a hacer una actividad. Tiene centriolos, miren que son estos organelos que tenemos aquí. Tenemos también los poros nucleares, que son muy importantes, miren que se encuentran en lo que es la parte del núcleo. Miren, tenemos lo que es el aparato de Golgi, que lleva a cabo la digestión celular. Tenemos también lo que son pequeñas vacuolas. La célula animal también tiene vacuolas, lo único que no las tiene tan desarrolladas como la célula vegetal. Tenemos las mitocondrias, tenemos los lisosomas. Los lisosomas también intervienen en lo que es la digestión celular. Tenemos los ribosomas, el retículo endoplasmático y lo que es el citoplasma. Muy bien. La célula está formada de tres partes principales. ¿Cuáles creen ustedes que es? Tres partes principales. El núcleo, El núcleo, la membrana celular, la membrana celular. ¿Y cuál sería la otra? Núcleo, membrana celular y lo que está entre el núcleo y la membrana celular donde se ubican todos los organelos, ¿cómo se llama? nucleolo. Retículo endoplasmático. Lo que está entre el núcleo y la membrana plasmática es el citoplasma. Entonces, las células están formadas por tres partes principales: núcleo, citoplasma y membrana. ¿Sí? Muy bien. ¿Me dicen porfa si observan la otra? ¿La observan? Sí. Muy bien. Ahora vamos con lo que es esta, que es la célula vegetal. ¿Cómo se encuentra formada la célula vegetal? Tiene organelos especializados para llevar a cabo la fotosíntesis. Recuerden que las células vegetales las tienen algunas bacterias y principalmente pues las plantas, ¿verdad?
Entonces, estas contienen su estructura especializada para llevar a cabo la fotosíntesis. Necesitamos una vacuola central grande donde se almacena lo que es el agua. Tenemos esta estructura. ¿Cómo se le llama a esta estructura? Vamos a ver, ¿cómo le llamamos a la otra estructura especializada para la fotosíntesis? Que es el lugar donde se lleva a cabo propiamente el proceso de fotosíntesis. Los cloroplastos, ¿verdad? Ustedes ahí en su libro de texto, en la página 27, tienen que esos cloroplastos se les denomina plastos o plastidios. Son los mismos, los cloroplastos. Muy bien, los cloroplastos, miren, si ustedes observan, tienen unas pequeñas como hendiduras, ¿verdad? Superpuestas. A esto se le denomina grana y cada una de estas se le llama tilacoides. Ahí es donde se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. Muy bien, ¿qué otra parte tenemos importante de la célula vegetal que se diferencia de la célula animal? Vacuola, cloroplasto, ¿qué más? ¿Qué otro organelo? Nos falta una, que es la que rodea toda la célula. La pared celular. La pared celular, ¿verdad? Esa pared es una pared que se encuentra formada por celulosa. Eso es lo que le da la estructura a la célula vegetal, que no tiene la célula animal. Muy bien. Esa estructura se le llama pared celular. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Vámonos a la página 31 entonces. Página 31. ¿Ya estamos? Vamos a establecer las principales diferencias en cuanto a los organelos. ¿Qué les dije yo que era un organelo? ¿Qué les dije yo que era un organelo? Organelo a la 1, organelo a las 2, organelo a las 3. ¿Qué es un organelo? ¿Una estructura? Una estructura que lleva a cabo una función, ¿verdad? Muy bien. Ya vimos cuáles son los organelos de las células y ahora vamos a ver cuáles son sus diferencias. Muy bien. Vamos a establecer ahí en la página 31 cuáles son pues los organelos que están en común entre la célula animal y la vegetal y cuáles son propios de la célula animal y cuáles son propios de la célula vegetal. Muy bien, comenzamos por donde nos quedamos. ¿Qué tienen ambas? Tienen un núcleo, ¿sí? Tienen nucleolo. Ambas tienen retículo endoplasmático. Recordemos que hay dos tipos de retículo. Uno que es el retículo endoplasmático rugoso que contiene los ribosomas y otro que es liso, que no contiene lo que son los ribosomas, ¿verdad? Ambas tienen los retículos. Mitocondria, ambas tienen mitocondria, miren, ambas tienen mitocondria. Complejo de Golgi o aparato de Golgi, ambas tienen lo que es... Disculpe, profe, no se ve la complejo de Golgi. presentación. Dígame. No se ve la presentación. No se ve ahorita. ¿Ahora? Ya. Sí. Vaya, siempre me dicen si no se ve. Bueno, entonces ahí estamos. Estamos discutiendo cuáles tienen y quiénes no. El aparato de Golgi, les dije, ambos la tienen. Miren, ahora vamos con lo que es los lisosomas. Muy bien, ubiquémonos. Los lisosomas son organelos especializados de la célula animal. Entonces esa es una de las principales diferencias. Ahora vamos con el citoplasma. Ambas tienen citoplasma, ¿verdad? Que es ese espacio en donde se encuentran los organelos y está formado por un líquido como plasma, semigelatinoso podríamos decirle. Y ambos tienen membrana plasmática, ¿sí? Ambos tienen membrana plasmática. ¿Cuáles son los organelos propios de la célula animal? Los lisosomas y los centriolos. ¿Para qué le sirve el centriolo a la célula animal? Le sirve durante el proceso de reproducción.
estos centriolos se encargan de generar lo que es el uso mitótico para ubicar el ADN que se va a formar en los polos de la célula. Entonces estos centriolos son propios de la célula animal. Entonces en la página 31 dice organelos propios de la célula vegetal. ¿Qué le van a escribir ahí? ¿Qué le van a escribir? ¿Cuáles son los organelos propios de la célula vegetal? Pared celular. Pared celular, ¿cuál otro? Vacuola. Vacuola, ¿y cuál otro? Pared celular, vacuola y cloroplasto. Miren, este es específico de la célula vegetal, el cloroplasto o plastidios. Muy bien. ¿Y cuáles son propios de la célula animal? Centriolo. Centriolos. ¿Y los? Centriolos y los. ¿Liso? El citoesqueleto. El citoesqueleto forma parte de ambos, porque el citoplasma se encuentra formado, ya vamos a leer. El citoplasma se encuentra formado de los microfilamentos y los microtúbulos, que son el citoesqueleto. Ambos lo tienen. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra diferencia podríamos encontrar? Cloroplastos. El cloroplasto, que es de la célula vegetal, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a la siguiente. Muy bien, aquí yo tengo, miren, diferentes estructuras. Aquí, por ejemplo, yo tengo los cloroplastos. ¿Cómo se verían estos cloroplastos dentro, o mejor dicho, en una muestra? Con un microscopio de alta calidad, con un microscopio de barrio. Dígame. Miren, ahí sería como nosotros pudiéramos observar los cloroplastos. Ahora, las células jóvenes no tienen una forma definida, las células tienen formas diversas. Por ejemplo, estos son los cloroplastos dentro de una célula vegetal. Y si nosotros pudiéramos observar la división celular que ocurre dentro de una lámina de cebolla, ¿sí?, de una capita de cebolla, pudiéramos observar cómo esas celdas que observó Robert Hooke se encuentran ahí, miren, y cada una realizando la división celular que corresponde. Esta es una capita de cebolla y estos son cloroplastos. Muy bien, aquí, miren, tenemos otro tipo también de células. Tenemos glóbulos blancos, tenemos lo que es el sistema óseo, el tejido que forma las células del sistema óseo, miren que son diferentes. Las células que tienen una forma diferencial, estas son neuronas que también son células, sino que no quiero que enmarquen que las células todas son iguales, porque tienen diferentes formas. Aquí tenemos glóbulos rojos y este es los espermatozoides, que son las únicas células animales que tienen flagelo. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? En la plataforma yo les coloqué un link que es acerca de las células en 3D, no sé si se ve en pantalla. ¿Se observa? Se viene. ¿Se observa? Bueno, entonces vamos a ir ubicándonos en la página 28 y ustedes me van a ir ayudando con cuál es la función de cada una de esas estructuras. Miren, aquí podemos tener una visión general, lo único que esta página pues está en portugués, ¿verdad? Entonces vamos a irnos ayudando ahí, vamos a ir platicando acerca de cuál es la función de cada una. Muy bien, vamos a iniciar con la estructura del núcleo. Profe, no se mira. No se mira, no hombre, se la están perdiendo ustedes. Mira, negro. Se la están perdiendo, ahorita pues, permítanme. Vamos a ver ahí. ¿Ahora sí? ¿Sí?
Muy bien, miren, Sí. aquí les decía, esta es una visión general de la célula animal, ¿verdad? Solamente tenemos aquí la célula animal, miren. Así se vería de una forma 3D, lo que es la célula. Ahora vamos a ir hablando de cada una de sus estructuras. Vamos a comenzar por el núcleo. ¿Lo observan? Muy bien. ¿Cuál es la función principal del núcleo? ¿Cuál es la función Coordina principal? todas las funciones celulares. Muy bien, la función principal del núcleo es que coordina, es el cerebro de la célula. Él se encarga de controlar todas las acciones de la célula. Y dentro del núcleo, nosotros podemos encontrar, ¿qué cosa? Podemos encontrar el nucleolo. Podemos encontrar el nucleolo, podemos encontrar la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Les dije que era el ADN antes de lo que es la reproducción celular. Se encuentra disperso en esos filamentos que ustedes observan ahí. Y tenemos unos puntitos rosaditos. ¿Qué creen ustedes que son esos puntitos rosaditos que se observan? Muy bien, esos puntitos rosaditos son los ribosomas que se forman en el núcleo de la célula y salen a través de los poros nucleares. ¿Para qué y por qué son importantes esos ribosomas? Porque son las estructuras especializadas para la síntesis de proteínas. Esa energía y esa energía que el cuerpo que la célula necesita para llevar a cabo lo que es el proceso de reproducción. Lo que son los ribosomas son estructuras que sirven para la síntesis de proteína también y que se forman en lo que es el núcleo. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. ¿Qué eran esos puntitos? Los puntitos son lo que es los ribosomas que se producen dentro del núcleo y que salen a través de los poros nucleares. ¿Para qué sirven los ribosomas? Son estructuras que intervienen en la síntesis de proteínas. Esos ribosomas se desarrollan y maduran, forman proteínas que una vez formadas en el retículo endoplasmático, que es donde se realiza, salen de la célula. Muy bien, vamos ahora con los centriolos. Muy bien, ¿qué les dije yo que eran los centriolos? Este forma parte en el trabajo de la reproducción celular. Muy bien, forma parte del trabajo de la reproducción celular, ¿verdad? Muy bien. Ahora, estos centriolos nosotros los podemos observar cuando se lleve a cabo el proceso de reproducción. La función es la formación del uso mitótico, que son una especie de hilo que atraen las cromátidas hermanas hacia los polos de la célula. Eso lo van a entender mejor cuando miremos mitosis. Pero esos son organelos propios de la reproducción. Vamos ahora con lo que es la siguiente parte. Las vacuolas ya hablamos, ¿verdad? La vacuola de lo que se encarga es de almacenar agua para el proceso de fotosíntesis. Como aquí el libro las tiene mezcladas y la plataforma únicamente me muestra las de origen animal. Ahora vamos con la membrana plasmática. La membrana plasmática es la envoltura de la célula. La envoltura de la célula que pues es una membrana selectiva. ¿Qué significa eso? Que no deja que cualquier sustancia entre a la célula y también que cualquier sustancia de la célula también salga al exterior. De eso se encarga. ¿En dónde se ubica? Se ubica desde el núcleo, abarcando el citoplasma. Todos lo que es los organelos se encuentran delimitados por esa membrana, ¿verdad? También permite de que los organelos no se salgan de lo que es la estructura de la célula. Muy bien. Vamos ahora con el citoplasma. El citoplasma, el citoplasma está formado por el citoesqueleto, que ese citoesqueleto está formado por lo que son estos microtubos y microfilamentos, ¿sí? Esas estructuras permiten que los organelos se ubiquen en un lugar especial y no anden moviéndose dentro de la célula, ¿sí?
Muy bien, no sé si hay alguna pregunta con el citoesqueleto. El citoplasma está formado por el citoesqueleto, que está formado por microtúbulos y microfilamentos. No sé si hay alguna pregunta por ahí. ¿No? No. ¿No? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la mitocondria. Miren, la mitocondria es la central eléctrica, la central de energía de la célula. Está formada por tres partes principales, que son la cresta mitocondrial, que es la parte externa, la membrana externa que rodea la mitocondria y el espacio intermembranal entre una cresta y otra. ¿Qué se lleva a cabo aquí? Pues se lleva a cabo la respiración celular. ¿Qué hacen las mitocondrias? Bueno, pues las mitocondrias lo que hacen es producir energía. ¿Y cómo producen esa energía? A través de una molécula energética llamada ATP. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa eso de ATP? Adenosín trifosfato. Cópianlo ustedes ahí en su librito. Espero que vayan subrayando todo esto que vamos diciendo en su libro de texto. Vayan subrayándolo para que no les cueste hacer la tarea. ¿Qué significaba ATP, profe? Adenosín trifosfato. Muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, Adenosín. nosotros tenemos de dos tipos. Uno que es retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué les dije yo de los ribosomas? ¿Dónde se producían los ribosomas? Les dije. Vamos a hablar primero de los ribosomas para hablar de los retículos. ¿Dónde se producían los ribosomas? En el núcleo, ¿verdad? Y del núcleo salen a través de los poros nucleares. Esos ribosomas, que son estos puntitos anaranjados, se dispersan en toda la célula. Generalmente los encontramos dentro del citoplasma y la mayoría se aloja en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál es el fin de esos ribosomas? Pues la síntesis de proteínas. Los aminoácidos producidos y formados en esa forma de ribosoma llegan al retículo endoplasmático. ¿Y de qué se encarga el retículo endoplasmático? Vamos a ver quién me ayuda ahí. El rugoso, ¿verdad? La función principal del retículo endoplasmático es el transporte de proteínas elaboradas por los ribosomas. Muy bien. Esos ribosomas, jóvenes, son aminoácidos que contienen las proteínas. Cuando ya llegan al retículo endoplasmático, esas proteínas, por así decirlo, maduran, adquieren una mejor estructura, una estructura tridimensional, y el retículo endoplasmático las almacena, pero luego las libera. ¿Sí? Las libera. Las libera para que esas proteínas pues salgan de la célula. Pues bien, ¿entendimos la diferencia entre la función del retículo y la de los ribosomas? Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces, luego, miren, cuando ya el retículo elabora y empaqueta, por así decirlo, o aloja, expulsa, mejor dicho, esas proteínas van a dar ¿a dónde? Al complejo de Golgi. Miren, el complejo de Golgi está formado por unas cisternas, unas crestas, ¿y qué hace el aparato de Golgi? ¿Qué hace el aparato de Golgi? Modifica, almacena y secreta productos celulares bien, como muy proteínas, bien. hormonas y lípidos. Excelente, muy bien. Miren, las proteínas que envió, que se produjeron por los ribosomas, aminoácidos, se completan en el retículo endoplasmático y llegan a dar a lo que es el aparato de Golgi o complejo de Golgi. Viene siendo como el aparato digestivo de la célula. ¿Qué pasa aquí? La célula, las proteínas adquieren una mejor estructura y se le adhieren lípidos, proteínas y hormonas. Él es el que termina todo ese proceso, y a una vez se producen correctamente aquí esa síntesis de proteínas, pues las libera el aparato de Golgi hacia afuera, miren, hacia afuera de lo que es la célula. ¿Y a través de qué lo hace? Lo hace a través de los lisosomas. Y vamos a ver ahí qué son los lisosomas.
Miren, son estos. ¿Qué son los lisosomas? Lisosomas a la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué son? Los lisosomas son organelos propios de células animales y contienen enzimas digestivas. Muy bien, esas enzimas digestivas son las enzimas que el cuerpo, o mejor dicho, la célula va a liberar en todo el organismo. ¿Sí? Entonces esas células, esas lisosomas es el último producto de todo el recorrido que hemos visto. Ahora vamos a hablar de otra partecita bien importante. ¿Qué hace la célula con todos los desechos del producto de la respiración que lleva a cabo la mitocondria, de la síntesis de proteína? Lo que hace es que todo lo que la célula no necesita es desechado. ¿Y quiénes son esos desechos? ¿O quién se encarga de esa eliminación de desechos? Los peroxisomas. Miren, que son esas estructuras que se encargan de desintoxicar lo que es la célula. Muy bien, ¿dudas, preguntas? ¿No? ¿Cómo se llamaba lo que desechaba? Los peroxisomas. Sí, eso. Sí, los peroxisomas son las estructuras de los organelos de la célula animal que se encarga del desecho. De todos los productos que la célula desarrolla, ella se encarga de eliminarlos, ¿verdad? Para desintoxicar lo que es la célula. Muy bien, ¿preguntas? Muy bien, ahora quiero que observen, no sé si observan lo que les tengo ahí en pantalla. Vamos a hacer un quiz para ver si le entendieron a lo que estuvimos viendo el día de hoy. Me dicen porfa si lo observan. Sí, sí se ve. Muy bien, vamos entonces a jugar la célula y las preguntas. Los seres vivos formados por muchas células son organismos Pluricelulares. pluricelulares. Muy bien, vamos con la otra. La célula es un órgano, un nutriente, un mamífero. Un órgano del cuerpo. La parte más pequeña de un ser La parte vivo. más pequeña de un ser vivo, ¿verdad? Vamos con la siguiente. ¿Dónde se encuentran los genes? Lo que yo les decía, cromosomas. Y esos cromosomas se encontraban dentro del Núcleo. Citoplasma. del núcleo, ¿verdad? Muy bien, vamos con la otra. En el citoplasma podemos encontrar la membrana, las bacterias, el muro celular o los organelos, organulos. Los organelos. Los organelos, ¿verdad? Y es donde se ubican todos los organelos. Vamos con la siguiente. La célula realiza 3 funciones principales. ¿Cuál creen ustedes que es? Nutrición, relación y reproducción. Muy bien, vamos a ver, excelente. Vamos ahora con la siguiente. ¿Cómo se llaman los seres vivos formados por una sola célula? Unicelulares. Muy bien, la siguiente. ¿Cuáles son partes de una célula? Membrana, clorofila y núcleo. Membrana, organulos. No, vamos a ver cuál es. Membrana, Muy bien, clorofila. ¿verdad? La membrana, los organelos y el núcleo. Las células vegetales, la membrana se encuentra cubierta por Pared celular. Pared celular. Muy bien, vamos con la siguiente. La clorofila. Dentro de los cloroplastos se clasifican en 2. Lo que son los leucoplastos, que son los que no tienen color, y los cromoplastos, que son los que tienen color. Ese color puede ser verde y es debido a la presencia de clorofila. Entonces, la clorofila es El color verde de las plantas. muy bien, vamos con la última, creo. La capa que rodea la célula se llama Corteza. corteza. ¿Cuál es el nombre de la capa? Membrana, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, lo hicieron muy bien. Entonces, chicos, esto es lo que en eso es lo que vamos a trabajar esta semana, con lo que es la célula. Porque esta va a ser la tarea. Usted me va a pegar esto en su cuaderno. Si no puede pegarlo, pues la va a dibujar y me va a identificar todas las partecitas de esta célula. Miren.
todas las partecitas de la célula animal, me van a identificar también las partes de la célula vegetal, miren, todas las partes de la célula vegetal, y por último me van a llenar un cuadro comparativo y también vamos a hacer una worksheet en clase. Entonces, la siguiente clase, jovencitos, vamos a trabajar muy fuerte, así que espero que vengan motivados y que traigan leídas ya las lecciones, porque vamos a hacer una worksheet también. Vamos a hacer 2 worksheets y vamos a empezar a trabajar en estos cuadros de tarea. Muy bien, vamos a terminar entonces la página 31 y la página 36. Eso es lo que vamos a hacer. Si tienen alguna duda. Bien, la primera, regula el flujo de materiales desde y hacia la célula. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es el organelo que se encarga de eso? Membrana celular. La membrana, ¿verdad? Muy bien. Modifica, almacena y secreta productos celulares. ¿Cuál es esa? Aparato de Golgi. Modifica, almacena y secreta productos celulares. ¿Cuál es? El aparato de Golgi. El aparato de Golgi. Muy bien, ¿sí? Vamos a ver. Responsable de la digestión intracelular. Lisomas. Lisosomas, ¿verdad? Muy bien. Dice, almacena las antocianinas. ¿Cuál será ese? Vamos a ver, ¿cuál creen ustedes que será ese? Vamos a pasar a la siguiente, porque ustedes quieren ustedes vacuolas. La vacuola, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la siguiente. Transporta proteínas elaboradas por los ribosomas. ¿Cuál será este? Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. No aparece, ¿verdad? Si es el liso o es el rugoso. Entonces ustedes le colocan ahí rugoso. Siguiente. Almacena sustancias de reserva y pigmentos. ¿Cuál creen ustedes que es esa? Pigmentos. Cloroplasto. Cloroplastos, ¿verdad? Muy bien. Dice, confiere sostén, protección a la célula. ¿Cuál creen ustedes que es? Pared celular. Pared celular. Magnífico. La siguiente. Intervienen en la formación del uso acromático en la división celular. ¿Cuál es esa? Centriolos. Centriolos, muy bien. La siguiente. Coordina todas las funciones celulares. Núcleo. Núcleo, muy bien. Sintetiza proteínas. Ribosomas. Excelente, Perla, ribosomas. Mantiene la forma y el movimiento celular. Dentro del citoplasma hablábamos de 2 partes, el citoesqueleto, que estaba formado de los microtúbulos y de los microfilamentos. Entonces, nos preguntan ahí. El citoesqueleto. El citoesqueleto, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Genera energía en forma de ATP. ¿Cuál es ahí? Mitocondria. Contiene los organelos celulares y contribuye al movimiento. ¿Quién lo contiene? El citoplasma, ¿verdad? El citoplasma es el que contiene todo eso. Muy bien. Y luego nos vuelve a preguntar, ¿contiene pigmento verde? Cloroplastos. Cloroplastos, ¿verdad? Miren, lo que pasa es que, permítanme acá. Ahí nosotros estamos hablando de dos organelos que son lo mismo. Dentro de los plastidios están los leucoplastos y los cloroplastos. Entonces, ¿quiénes contienen el pigmento verde? Ustedes le escriben ahí cloroplastos. Y en donde colocábamos almacena sustancia de reserva y pigmentos, ahí es los plastidios. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas?
No tiene nada que ver con la clase en esta, pero tenía